Continuamos ahora con el ejercicio 12. Nos piden calcular el área comprendida entre la hipérbola de ecuación x por y igual a 6 y la recta de ecuación x más y menos 7 igual a 0. Lo primero que debemos hacer es determinar la expresión analítica de la función que nos proporciona la hipérbola, despejando la variable y en la ecuación de la hipérbola. Y también debemos de calcular la expresión analítica de la función que nos da la recta, despejando la variable y en la ecuación de la recta. Y eso tenemos la función y igual a 6 partido x, que me da la hipérbola, y la función lineal y igual a menos x más 7, que me proporciona esta recta. Pues bien, el ejercicio me pide calcular el área comprendida entre estas dos funciones. Para calcular el área comprendida entre dos curvas, dos funciones, debemos de calcular las integrales definidas de la función h de x, diferencia de las dos funciones, en los intervalos que nos determinan las abscisas de los puntos de corte entre ambas funciones. Es decir, lo primero que hay que calcular serán los puntos de corte entre las gráficas de las dos funciones. Debemos de calcular las abscisas de esos puntos de corte, fundamentalmente. Puesto que luego debemos de calcular la integral definida de la función diferencia entre funciones, entre estas dos funciones, entre las abscisas de dos puntos de corte consecutivos. Pues bien, en nuestro ejercicio, antes de nada, debemos de calcular las abscisas de los puntos de corte de una función con otra. Para calcular los puntos de corte entre las gráficas de las dos funciones, debemos de igualar las expresiones analíticas de las dos funciones. Igualo la expresión analítica de la función hipérbola con la expresión analítica de la recta. Resuelvo la ecuación y tenemos dos resultados, x igual a 1 y x igual a 6, que son las abscisas de los dos puntos de corte de las gráficas de ambas funciones. Si pretendemos representar las dos gráficas en un plano cartesiano, es recomendable calcular las ordenadas de estas dos abscisas, es decir, calcular las coordenadas de los dos puntos de corte. Y así tenemos que las dos gráficas se cortan en el punto de coordenadas 1, 6 y en el punto de coordenadas 6, 1. Siempre que pretendamos representar las gráficas de las funciones. Cuando nos piden calcular el área comprendida entre dos funciones, no es imprescindible representar las gráficas de las dos funciones. Cuando resulta imprescindible es cuando nos piden calcular el área comprendida entre 3 o 4 funciones. En ese caso, sí que es fundamental representar las curvas de cada una de las 3 o 4 funciones que nos den. En este caso, como son solo dos funciones, bastaría con calcular simplemente los puntos de corte, las abscisas de los puntos de corte. Pues bien, el área comprendida entre la función hipérbola y la función lineal, que nos proporciona la recta, será igual a la integral definida de la función diferencia entre ambas funciones a lo largo del intervalo cerrado que va de 1 a 6. Siendo 1 y 6, estos dos extremos de este intervalo, las abscisas de los puntos de corte de las gráficas de ambas funciones. Entonces, calculamos la integral definida entre 1 y 6 de la función h de x, que se obtiene por diferencia
de las expresiones analíticas de las dos funciones. El integrando que nos queda en esta integral definida es este de aquí, tras restar las expresiones analíticas de las dos funciones, de la hipérbola menos la expresión analítica de la recta. Y a continuación, para calcular esta integral definida, sabemos que tenemos que calcular la función primitiva de este integrando. Para ello integramos 6 partido x, cuyo resultado sabemos que es 6 que multiplica el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, más la integral de x, que es x al cuadrado partido 2, y más la integral de menos 7, que es menos 7x. Esta es la función primitiva, se sitúa entre corchetes, y a la derecha del corchete se ponen los extremos de integración de la integral definida. Desarrollamos este corchete calculando el valor de la función primitiva en el extremo superior en 6 y restándole el valor que toma la función primitiva en 1, que sería este paréntesis, el valor que toma la función primitiva en 1, y se le resta el valor que toma la función primitiva en 6, en el extremo superior. Haciendo aquí las pertinentes cuentas, nos sale 6 que multiplica el logaritmo neperiano de 6 menos 35 partido 2, 35 medios. El valor de esta expresión equivale a menos 6,7 y pico. Bueno, pues evidentemente estas son unidades cuadradas, es el área comprendida entre las gráficas de las dos funciones que aquí están en el integrando restándose. De aquí se saca de conclusión, al salir este área negativa, que la función hipérbola está por debajo de la función recta, de la función lineal que nos da la recta. De ahí que nos ha salido un área negativa. Ese área evidentemente no la dejamos negativa, no la vamos a proporcionar negativa, el área se tiene que dejar o se tiene que expresar en positivo, y de ahí que el área comprendida entre ambas gráficas de estas dos funciones será el valor absoluto de este resultado que nos salió. El valor absoluto de 6 por el logaritmo neperiano de 6 menos 35 medios es igual a 35 medios menos 6 que multiplica el logaritmo neperiano de 6. Este resultado ya nos sale positivo, que es 6,74 y pico. Unidades cuadradas. Este es el área que nos pedían en el ejercicio. El área comprendida o confinada entre las gráficas de las dos funciones, de la función hipérbola y de la función lineal recta. Es decir, el área de 6,7 unidades cuadradas, ese área representa el área del recinto confinado entre la gráfica de la función hipérbola y la gráfica de la función lineal. Como hemos visto, este área sombreada en tono rosa la hemos calculado mediante la integral definida de la diferencia entre estas dos funciones entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 6, que son las abscisas que corresponden a los puntos de corte entre ambas gráficas. Bueno, pues el ejercicio nos pedía exactamente esto, calcular el área comprendida entre la función hipérbola y la función lineal igual a menos x más 7. En el siguiente vídeo continúo con la actividad 13.